Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, estamos aquí para compartir con ustedes los acontecimientos que ella, luego de haber girado otra vez sobre su eje imaginario, sigue generando en pleno desarrollo. Y esos acontecimientos en pleno desarrollo tienen ahora consecuencias de lo que habíamos analizado en días anteriores. Recordarán ustedes el análisis que hicimos sobre el mapa de Australia, la cercanía a China y lo que se esperaba de los cambios estratégicos del posicionamiento de Estados Unidos. Hoy las piezas se encajan en ese rompecabezas y se ven claramente. Pero antes vamos a ir al tema de los indignados. Los indignados que están pasando por la situación desde Europa hasta Estados Unidos, y en este caso ahora las notas fueron no solamente las de Nueva York, sino las de Washington, allá en la costa oeste, Seattle. Ya veremos con qué saña hasta mujeres de 84 años las han tirado al piso, las han maltratado. Pero por respecto a la gravísima situación por la que pasa Europa y donde el paquetazo neoliberal ahora sí que está en pleno desarrollo, veremos cómo están haciendo frente a esto. Se habla de la intención de un impuesto europeo a las transacciones. Londres, que vive de eso y juega cuando le conviene a Europa y cuando no, a no ser de Europa. Ha habido un ping-pong interesante entre Alemania y el Reino Unido, pero recuerdan que les habíamos señalado la extraña agenda de la visita del señor Obama y de la secretaria de Estado en su momento a Australia, y les habíamos pronosticado hace días que aquí habría una super base estadounidense. Bueno, el acuerdo ya se firmó y el hecho es que como Japón sigue exigiendo la retirada de Okinawa, bueno, la idea es de alguna manera rodear la influencia y el área de expansión de China. Y se están disputando unos islotes aquí que parecen una manchita de mosca en el mapa, pero que generan una posición muy interesante de la cual ya vamos a hablar. Y como está en el mar de la China, China dice que es de China, que de quién va a ser algo que está en el mar de la China, pero no es tan sencilla la lectura. De manera que la agenda está bastante complicada, pero vamos a mostrársela en detalle con los acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy comenzamos por la parte protocolar de un cambio bien dramático en el ámbito europeo. Y esto tiene que ver con la salida final de Berlusconi y la juramentación del nuevo gobierno. Palazzo Grazioli, se va el conspicuo ex jefe de gobierno, quien dice que no descarta la posibilidad de volver a casa, pero parece que se llevó de recuerdo una espada y un jarrón chino. Y dijo el primer ministro a la delegación china cuando le trajeron esos regalos: la próxima vez tráigame unos dibujos del Kama Sutra, típico de su personalidad y su cultura, ¿no? Las mudanzas son siempre mudanzas, dicen algunas crónicas. Y eligió qué recuerdo quería rescatar. El Cavaliere, en contadas ocasiones, utilizó el apartamento de que disponía como primer ministro en el Palacio Chigi, en la jefatura del gobierno, al lado de la Cámara de Diputados. Prefirió trabajar en su domicilio particular. Sin embargo, ha querido llevarse consigo dos regalos de los centenares que recibió en el ejercicio del cargo por razones protocolares. Y según el diario La República, entre los objetos se encaprichó con una espada que le regaló el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, cuando visitó Astana, y un jarrón Ming que le obsequió hace pocos meses una delegación china de visita a Roma. El presidente de los chinos tuvo su anécdota muy típica de Berlusconi, pero en fin, vamos a dejarla pasar. Hizo el gesto de que se le caía el jarrón ante la mirada de susto de los invitados chinos, un jarrón del tipo Ming, imagínense ustedes. Pero esto es lo serio. Mario Monti, juramentado como primer ministro, y además se queda con la cartera de Economía. El tecnócrata no afloja.
Mario Monti jura como nuevo jefe del gobierno italiano 4 días después de la dimisión de Silvio Berlusconi. El ex comisario europeo se ha juramentado hoy como primer ministro ante el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Por primera vez va a haber 3 damas en el gabinete al mismo tiempo y además con cargos muy importantes. Nadie de estos caballeros ha sido objeto de una votación por el pueblo italiano. Es producto de la negociación y colocan ahí a los tecnócratas. Así que imagínense lo que viene, ¿no? El propio catecismo neoliberal. Lei avrà il compito più difficile insieme al Presidente del Consiglio perché... Tutti difficili e tutti insieme. Corrado Pacera, Desarrollo e Infraestructura, dice: bueno, la tarea es dificultosa, pero estamos unidos. Y es mucho lo que esperan. Bueno, por todos los medios, absolutamente sí, Italia va a haber una situación mejor. Ana María Cancellieri es la nueva ministra del Interior, cartera fuerte. Déjeme ir, tengo una reunión de gabinete. Ministro de Cooperación Internacional, Andrea Riccardi. Espero que la creación de este ministerio sea una señal de que Italia quiere restaurar la cooperación. Y vamos a seguir la línea de la solidaridad. Queremos manejar los problemas de la integración en un tiempo difícil para el país. Porque es un difícil momento y es un momento de alta conflictividad y necesitamos una integración. Migrantes, inmigrantes en general, pero este es un paquete que no es más que la interacción con los colegas y debido al sacrificio y la buena fe del país. Luego aparece Renato Balduzzi, de la cartera de salud. Servicio de salud es costoso, pero no demasiado. Y si lo comparamos con otros países y otros servicios que están prestando, los costos podrían ser los mismos y los servicios mejores. Este es nuestro compromiso. Dando ugualmente prestazioni uguali o migliori. È il nostro impegno. Francesco Profumo, ministro de Educación, dice: creo que tengo que hablar con los estudiantes y escucharles sus preguntas y sus aspiraciones. Necesitamos saber cuál es el futuro. Le loro aspirazioni, loro hanno bisogno di capire cosa succederà nel prossimo futuro. Al centro. Poco antes de la ceremonia se presentaba el nuevo equipo de gobierno, como acabamos de ver, encargado de poner en marcha las reformas neoliberales exigidas por la Unión Europea. Momento de la despedida oficial del Cavaliere, quien no tiene como despedida sino una declaración de que tal vez intente volver al cargo. En política todo es posible, ¿no? Tal vez sea el arte de lo posible, como dijo alguien. Monti ha apostado por un gabinete de ministros de puros tecnócratas neoliberales. Tras mantener consultas, he llegado a la conclusión de que la no presencia de personalidades políticas en el gobierno, más que obstaculizar, ayudarán a implantar sólidamente un gobierno en el seno del Parlamento y en las fuerzas políticas. Así explicaba el hecho de que el gabinete está compuesto por gente que no fue en ningún momento objeto de la consulta de la opinión pública, sino que simplemente son Berlusconi con Monti en la sala de Galeoni y la ceremonia de la campana, lo que indica la entrada y salida de los primeros ministros en el poder. Así las cosas, hay un gabinete de puros tecnócratas, gabinete por el que ningún ciudadano emitió un voto, toman por asalto para cumplir con los requisitos de los paquetazos neoliberales. Monti toma el testigo de Silvio Berlusconi, un relevo que se puede esperar un cambio radical en la forma de hacer política en Italia. Il Cavaliere abandona el Palacio Chigi. Le suenan la campana. Por la puerta de atrás se va y ha anunciado que algún día espera volver a gobernar.
última guardia de honor deja el cargo oficialmente, solamente dijo gracias y se montó en su vehículo. El jefe le da la mano al primer ministro y al jefe del staff de gobierno, Gianni Letta, y aquí se cierra un capítulo, pero nadie sabe si es el final del culebrón. El primer ministro designado, Mario Monti, dice obviamente vamos a trabajar en muy corto tiempo y con mucha atención en los procedimientos y con gran atención en la calidad de nuestras elecciones, de los procedimientos que vamos a elegir. Estamos seguros de que haremos lo que sea necesario para recibir muchas señales de apoyo o motivantes de nuestros socios europeos y de la comunidad internacional. In tempi brevi e con serietà di procedura e con molta attenzione alla qualità delle scelte e ci sentiamo quindi sicuri di ciò che abbiamo fatto e abbiamo anche ottenuto molti segnali di incoraggiamento dai nostri partners europei e in genere dal mondo internazionale. Luego dijo, he llegado a la conclusión durante las consultas que la ausencia de personalidades políticas en el gobierno más bien creará una base más sólida de apoyo en el Parlamento y en la política de los partidos políticos también, porque removeremos todos los puntos sobre el terreno que servían para estar en desacuerdo. Forze politiche perché toglierà un motivo di imbarazzo. Y finalmente dijo, espero, con buena voluntad, que tendremos una seria gobernanza, espero el apoyo de los políticos y el gobierno y puedo hacer una contribución para reafirmar la cohesión entre las fuerzas políticas. Grazie. Doble cargo para Monti, jefe de gobierno, y se reserva él mismo la cartera de Economía. Monti reemplaza a Berlusconi al término de una transición relámpago con el acoso de los mercados. El economista de 68 años asume la cartera de Economía y Finanzas con el objetivo de poner fin a la fase de inestabilidad financiera que ha caracterizado los últimos tiempos. Piero Sciascia, uno de los residentes en Roma, cuando fue consultado por las agencias, dice, esperamos tener una mejor actitud y mejor punto de vista sobre algo que luce muy duro, porque sin la inclusión de los políticos reales, me parece que esto va a tener vida corta. Otro residente, Darío Giuliano, dice, espero que con esto haya buenas medidas y mejore la manera de conducir Italia. Faccia delle leggi buone, che lavori per l'Italia, per il popolo italiano. Giuseppe Lucati dice, pienso que Berlusconi estaba equivocado y tuvo que renunciar. Cada uno está tratando de obtener una posición de poder. Yo no soy un técnico en materias de gobierno. Male a dare le dimissioni, perché si sono avventati tutti nei posti di potere, per cui a me questo nuovo governo tecnico non piace. Otros son más optimistas, dicen, esperamos lo mejor, ciertamente. Spero, sono molto contenta. Grazie, arrivederci. Estoy muy contenta, gracias. Bueno, las primeras planas de los periódicos decían, bueno, comenzamos en un mal día y esto no puede durar tanto. El consumo ha caído, las grandes firmas viven más bien de los sectores privilegiados y de los turistas, pero el hombre de la calle está recortadísimo y sabe que todavía no ve luz al final del túnel. De manera que la prensa dice, El Messaggero, nace el nuevo gobierno Monti, comenzamos mal, dicen los otros como
comenzamos mal y esto puede durar largo, ¿no? Monti lo logró, pero todavía necesita consolidar el nuevo gobierno. Y otros dicen, ha nacido el nuevo gobierno de Monti. En general hay expectación. Italia intenta salir de la crisis con un gobierno de puros tecnócratas. Nadie ha emitido un voto para que ellos estuvieran allí. Mientras tanto, uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue comprobar el buen talante de los políticos que dan paso a los tecnócratas. En Atenas, en el Ministerio de Salud, hicieron algo interesante los que protestaban. Fueron a la caja de control del acceso eléctrico al Ministerio de Salud y le cortaron la energía a todo el ministerio. ¿Por qué? Porque dice, el ministerio le debe al gobierno, es decir, al pueblo, 3.800.000 euros de electricidad que no paga. Y es inadmisible que el gobierno dé su visto bueno a cortar la electricidad a los ciudadanos más pobres cuando no pueden pagar porque tienen que elegir entre pagar o comer, y el gobierno no haga lo propio con sus propias facturas. De manera que, como el Ministerio de Sanidad le debe 3.800.000 euros por cuentas de electricidad no pagadas al gobierno, nosotros le cortamos la electricidad. Bueno, esto lo dijeron los representantes del sindicato que denunció la injusticia. Διοικητικούς λιγότερους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 100 εργαζόμενοι να βρεθούν στο δρόμο και συνεχώς φθήνει και χαλάει η ποιότητα του νοσοκομείου. Si las personas de bajos ingresos no pueden pagar, ¿por qué el gobierno no da ejemplo si tiene un ministerio que le debe casi 4 millones de euros y no le cortan la electricidad? Pues nosotros se la cortamos. Los sindicalistas reiteraron su negativa a cortar el suministro a las personas de bajos ingresos que no pueden pagar. Dijeron, se la vamos a cortar a los ministerios, pero no a los pobres ciudadanos. En el Parlamento griego hubo un voto de confianza a Papademos, votación nominal. Fue confirmado hoy como el primer ministro por una gran mayoría del Parlamento griego de 300 escaños. Mientras sigue el temor de que haya más violencia en las calles, mañana hay manifestaciones previstas. En total, 255 diputados, entre socialistas, 255 de 300, ¿no? Entre socialistas, conservadores, derechistas y algunos independientes, votaron a favor de su gobierno. Hubo 38 en contra del sector comunista y de izquierda. De esta forma, el gobierno tiene la confianza del Parlamento, dijo el presidente de la Cámara, Filipos Petsalnikos. Lo lograremos, dijo Papademos al pueblo griego, poco antes de la votación de confianza. Papademos había encargado la semana anterior por el presidente Karolos Papoulias a la formación de un gobierno de transición que debe salvar el país de su muy comprometida situación económica. Durante la presentación de su programa de gobierno en el Parlamento, el político de 64 años dejó en claro que el país se encontraba en una gravísima encrucijada. Votación nominal, lograron los 255. Ναι. Γεωργιάδης Άδωνης. Ναι. El objeto del gobierno es no solo asegurarse la ayuda financiera exterior, sino también ordenar el presupuesto para el 2012. Su programa de ahorros prevé, entre otras cosas, expulsar a personal de los servicios públicos por miles, dejarlos en la calle. Durante el debate del Parlamento sobre el nuevo programa de gobierno, reanudado hoy, casi todos los oradores estuvieron de acuerdo, pero lo que aparece ahora, y se toma muy en serio el gobierno, es la lucha contra la evasión de impuestos. Los investigadores detuvieron hoy por primera vez al dueño de una cadena de gimnasios que le debe al Estado 600.000 euros. Ya el día anterior había sido detenido uno de los industriales griegos más famosos. El empresario de 47 años le debe al Estado 2.300.000 euros, según informa la prensa griega. El dueño de la cadena de gimnasios de 72 años le debe 600.000 euros en impuestos. Para el jueves anunciaron protestas varias organizaciones de izquierda en Atenas. La policía teme que algunos violentos intenten generar caos en la capital. Por eso van a movilizar 7.000 policías para tratar de controlar la situación en cuanto haya
inicio de la manifestación. Votación nominal, como ustedes saben, y ahora en Portugal los representantes de la Troika. Está el representante del Banco Central Europeo, Rasmus Reufer, el del Fondo Monetario Internacional y su misión, Paul Thompson, y el director de la Comisión Europea, Jürgen Kröger. Mirando hacia adelante, dice Jürgen Kröger, las reformas son decisivas en el éxito del programa de Portugal. Sin reformas estructurales y resultados competitivos, Portugal no podrá mejorar sus perspectivas. Aún así, se sabe que Portugal va a tener un muy difícil año 2012. Luego dijo, estamos en una posición que nos satisface para la segunda revisión, en particular viendo el compromiso del gobierno en implementar este programa. El programa es otro paquetazo neoliberal que va a dejar a muchísima gente sin trabajo, le va a aumentar la edad para la jubilación, va a rebajar los sueldos y las pensiones, en fin, verdadero paquetazo neoliberal. Luego, la cabeza del Banco Central Europeo, Rasmus Reufer, dijo, las autoridades portuguesas y ante todo el Banco de Portugal están haciendo un buen progreso respecto de la implementación del sector pilar de este programa. Con esta estrategia, los bancos portugueses podrán ajustar sus realidades a la verdad económica y se protegerían de algunos shocks todavía no vistos y podrían tener el crédito para que la economía ayude a los sectores más productivos. Víctor Gaspar, ministro portugués de Finanzas, dijo, estamos recuperándonos en los tres pilares del ajuste. El programa envuelve el desarrollo, la situación pública de las finanzas y la estabilidad del sistema financiero. Bajo estos términos, el programa irá a 8 billones de euros. Bueno, examen de la Troika por el que pasó Portugal. Mientras tanto, en Estrasburgo, José Manuel Durão Barroso entraba al Parlamento y ciertamente hay situaciones muy graves aquí a las que hacer frente, ¿no? Porque los analistas interpretaron que el resultado no está como para grandes expectativas, ¿no? José Manuel Durão Barroso dijo que peligra el euro y que se necesita más integración en la zona euro para que el euro pueda sobrevivir. Es decir, según Barroso, y lo dijo enfáticamente en Estrasburgo, sin esta mayor integración, convergencia y disciplina, no seremos capaces de sostener una moneda común, es decir, el euro. Y se lo cantó clarito al Parlamento Europeo. O los Estados miembros lo aceptan, completan la unión monetaria con una unión económica que requiere plena disciplina y plena convergencia y plena integración, o si no lo aceptan, ponemos en peligro nuestros propios objetivos. El funcionario dijo que tal vez se logre una mayor integración y disciplina y sería natural para los 17 países que comparten el euro emitir deuda en forma conjunta en lo que describió como unos novedosos bonos de estabilidad. Dichos bonos área del euro y por lo tanto un crecimiento sostenible y la creación de empleos en Europa como un todo. Todo el mundo está obsesionado por la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Alemania, que tiene los costos de financiamiento más bajos en la zona euro, se opone fuertemente a cualquier emisión conjunta de deuda. Pero Barroso sostuvo que necesitan nuevos instrumentos para combatir la inestabilidad. No hay soluciones milagrosas, dijo. En el Reino Unido, su representante Vince Cable, secretario de Negocios en Londres, dijo, el Reino Unido rechaza la tasa a las transacciones financieras y no participará de ninguna manera en la propuesta de la Unión Europea de imponer una tasa a las transacciones. Lo firmó el secretario de Negocios del Reino Unido, Vincent Cable, aquí en la pantalla, quien subrayó que dependerá de los miembros de la zona euro decidir si quieren seguir adelante con esta medida, pero por su propia cuenta. Esto es porque el martes un miembro del partido de Angela Merkel acusaba al Reino Unido de estar demasiado centrado en sí mismo en las relaciones con el resto de Europa y defender solo sus propios intereses, con lo que Cable ha respondido que la postura alemana sobre este nuevo impuesto está completamente injustificada.
Lo que pasa es que el Reino Unido sabe que muchas de las transacciones pasan por Londres y Londres cobra sus intereses y se maneja la City con una fuente de recursos allí. Es decir, quiere estar con la Unión Europea en lo que le conviene, pero no estar allí en lo que no le hace gracia. Y esto es una forma de reaccionar a esta propuesta que sería pareja para todos los de la Unión Europea, un impuesto a las transacciones. Pero dijo, al final terminan perdiendo dinero y vaticinó, a no ser que se trate con todos los centros financieros, no funcionará. Es decir, tiene miedo de que afecte solo a Londres y Londres juega con Europa cuando le conviene y si no, se desmarca. La situación es que el Banco Central Europeo dice que la propuesta puede ser estudiable, pero sería una respuesta errada a la crisis. Dice el ministro alemán. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, dijo el miércoles que utilizar el Banco Central Europeo para combatir la crisis de la deuda de la zona euro sería una solución errada y crearía un programa a largo plazo. Aquí lo tenemos. Schäuble dijo en un encuentro de conservadores alemanes junto al visitante primer ministro irlandés Enda Kenny que Europa pagaría un muy alto precio a largo plazo si cedía a las presiones de los mercados y de algunos gobiernos, tiro por elevación a Inglaterra, para modificar el independiente Banco Central. Por su parte, el primer ministro irlandés dijo que creía que debería considerar el uso del Banco Central Europeo como una última herramienta para detener el contagio de esta muy difícil situación que se ha planteado en toda Europa. David Cameron ha bloqueado el impuesto que considera una bala dirigida al corazón de Londres. Como se ve, hay una guerra financiera en pleno desarrollo en medio de esta crisis. Schäuble sigue cantando las claras y Londres se desmarca cuando no le conviene, porque los impuestos a las transacciones afectarían todos los negocios que se hacen a diario en la City londinense. ¿Cómo están los valores? Precios del petróleo venezolano subiendo, $109.40 el barril. El precio de la OPEP estable, 112,69, no han logrado bajarlo. Precio del Brent, 112,50, el West Texas, 102,13. El precio del oro, bajando levemente, $1.762.10 la onza. El precio del cobre también baja, 7.680 la tonelada. El precio del café baja, 2,388 la libra, y el euro estable a 1,35 frente al dólar. Hora de un corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Recuerdan que noches atrás les dije, hay intenciones de poner una nueva base estadounidense en Australia. Y sin que hubiera titulares, ni datos, ni imágenes, nos vinimos a Darwin. Bueno, aquí va a haber una super base aeronaval. ¿Y esto por qué? Porque están jugando con los intereses de los países amigos a la fuerza, porque al fin y al cabo, cuando el episodio del Maine, que justificó de alguna manera la expansión estadounidense hacia Cuba y dejar fuera de juego a la Armada Española y al Imperio, también se quedaron con Guam, las Filipinas, además de Puerto Rico, ¿no? Bueno, esto entra en juego, y entra en juego la base de Okinawa, que los japoneses quieren que se vaya de ahí. ¿Por qué? Porque hay aquí unos pequeños islotes que casi son una manchita de mosca en el mapa, las Islas Spratly, que apenas son unos atolones, pero entran a jugar en la zona de influencia de China. China es una potencia imparable y Estados Unidos no puede económicamente con ella. No puede de ninguna manera, ¿no? Pero, recuerdan que le dijimos, algo viene aquí en Australia. Bueno, el hombre viajó de Australia desde Estados Unidos, lo hizo por el lado del Pacífico, y ya que hablamos del Pacífico, vamos al estado de Washington, a Seattle, y veremos cómo a los indignados, que también están siendo noticia en Australia, se los llevan por delante, pero se llevan por delante mujeres embarazadas, se llevan por delante una señora de 84 años que estaba muy lúcida, muy autónoma, pacíficamente protestando, y esto ha generado, vean, están usando gas de pimienta, pero
el tamaño gigantesco, con una muy conocida dama de 84 años que está en los movimientos, le han dejado los ojos a la miseria, y ella dice: caramba, me he hecho famosa en esto en las redes, pero estoy con estos muchachos que no tienen futuro ni presente. Lo que no me gustó es que no me veo muy bien en esa foto, pero esta foto se ha vuelto famosísima, y es una muestra de cómo están usando gas pimienta con cualquiera que está pacíficamente protestando por una mejor vida. Una mujer de 84 años, a otra mujer que está encinta la dieron contra el piso y la llenaron de gas de pimienta. Así es como están actuando de costa a costa en Estados Unidos, porque realmente se asustaron. Recuerdan que le dijimos tantas veces, esto se parece cada vez más a la guerra de Vietnam y las protestas. Bueno, esto no es nada aquí, porque en la Universidad de Kent, cuando la guerra de Vietnam, y eso originó parte de la fresa de la amargura, aquella película The Strawberry Statement, llamaron a la Guardia Nacional, no a la policía, y les dispararon con los fusiles. Esta mujer la apabullaron contra el piso, ¿no? La gente está harta de esto, y la gente está harta sobre todo de no tener trabajo ni perspectivas, ¿no? La dama de 84 años es Dolly Rainey y se ha hecho célebre por el abuso del tratamiento de la policía. Stephen Boyer, uno de los que protestaban ahí, dice: mañana realmente vamos a estar reunidos, llega el otoño, hermoso, en Wall Street también, y vamos a hacer todo lo necesario. Eso va de costa a costa, ¿no? Desde Washington, allá en el Pacífico, en Seattle, hasta Nueva York. Y la prensa bajo presión de la policía de Nueva York, porque no quieren que haya tanta... Esto es la biblioteca pública, ¿no? Ahí estamos sentados aquí. Mañana realmente será excitante esto, porque esperamos trancar el propio Wall Street. Y hemos estado aquí en los últimos meses y tenemos un plan. Aquí tenemos una biblioteca, venimos aquí todos los días a leer, y es nuestra manera de protestar por ahora. Y eso es algo que va a funcionar. Iremos contra Wall Street. Or just lend further energy to the movement that has grown so much in energy. I think that it's caused Bueno, so much outrage. hay que reenergizar este movimiento, dice William Scott. Está creciendo con mucha energía y pienso que ha causado mucha indignación en el país a los que manejan las cosas importantes. Pero hemos recibido muchos correos, es un hit en nuestro website. Y por el momento pienso que vamos a organizar a la gente para que vuelva y con mayor apoyo de este movimiento. Has emboldened people to come back and lend even more support to the movement. La gente no se da por vencido, los obligan a salir, lee en voz alta Hermann Hesse, George Ehrhardt. Hay lecturas colectivas. George Ehrhardt dice: pienso que esta es una oportunidad, hoy, mañana y en los días que vengan va a ser más grande. Y en muchas maneras es una modalidad diferente de comportarnos y vamos a tener mayor éxito. Y los que protestaban tenían un buen eslogan ahí: todo el día, toda la semana ocuparemos Wall Street. All day, all week, occupy Wall Street. La prensa bajo presión, algunos periodistas, al menos 7 periodistas, fueron detenidos durante la cobertura del operativo policial del desalojo del campamento de Ocupemos Wall Street en el Parque Sukkot. Esto en el sur de Manhattan. Los acontecimientos que le siguieron dan fe de ello. Entre los detenidos figuran periodistas independientes y también varios miembros de medios muy conocidos en Estados Unidos, como el New York Daily News, Associated Press, y aseguraron estar en posesión de su acreditación oficial, pero la policía no respetó eso. En Londres, como se sabe, hubo un acuerdo, y le hemos contado, frente a la Catedral de San Pablo. Y hay unas 200 tiendas allí. Londres comunica a los manifestantes que deben dejar el campamento frente a San Pablo. Las autoridades se hicieron presentes. El mensaje del Ayuntamiento de Londres va dirigido a todas las personas que están participando o instalando tiendas u otras estructuras frente al cementerio de San Pablo, que está junto a la catedral, ¿no? Y John Robert dijo: bueno, veremos aquí. Las autoridades locales le han gritado: ven aquí que queremos conversar contigo, ¿no?
El movimiento de ocupar Londres lleva acampado desde hace más de un mes frente al templo para protestar contra la crisis económica. La plaza es propiedad de la corporación local y de la catedral. Y el mensaje del Ayuntamiento de Londres va dirigido a todas las personas que están participando o han instalado sus tiendas en la zona. El campamento de protesta es por tanto un allanamiento, es además una irracional obstrucción de la vía pública. El campamento de protesta no tiene permisos, causa importante daño en el área, dice el mensaje, ¿no? El responsable de la seguridad de la alcaldía de Londres, Stuart Fraser, lo hemos visto ahí colocando indicadores en las tiendas, dijo que el consistorio está preparado para adoptar todas las medidas legales para desalojar el campamento, incluido el despliegue de agentes antidisturbios de policía. Los agentes no entrarán con el propósito de causar disturbios, dijo Fraser, antes de admitir que algunos de los manifestantes podrían resistirse, otros tumbarse en el suelo. Si empiezan a atacar con piedras, será su decisión emplear la violencia contra nosotros. La Catedral de San Pablo ha dejado claro que desea una solución pacífica de la acampada. Ahí, como ven, hay baños químicos. Está la cosa organizada. Le han pedido que dialogara. El hombre sigue poniendo advertencias de la alcaldía. Y el movimiento Ocupen Londres ha respondido al anuncio de desalojo del ayuntamiento, restando importancia a la amenaza. Conforme el proceso legal marcha, hay muy poco que hacer. Somos conscientes de nuestra posición legal y del probable esquema para cualquier acción. Tenemos un gran equipo legal con nosotros, han dicho los manifestantes, y apelaremos legalmente. Mientras esto ocurría en Londres, los indignados también eran detenidos en un desalojo en Melbourne, en Australia. Calm down, Robert. We need to have a chat. The winds and the rain. It's time for the city of Melbourne to support that. Yeah, you take that ice, take the whip. La policía australiana detuvo a varios indignados en una operación para retirar las tiendas de campaña en los jardines del tesoro de la ciudad de Melbourne. Unas 40 personas del movimiento Occupy Melbourne se encontraban acantonadas en los jardines como parte de las protestas para exigir una democracia legal. Mientras esto ocurría allí, en Manila llegaba Hillary Clinton a Filipinas y se hacía presente en una unidad misilística de la Armada de los Estados Unidos, el USS Fitzgerald. No sé por qué a la gente le gusta filmar a bordo de buques, ¿no? Será por aquello de que MacArthur y la rendición de los japoneses, o por estar en algo que técnicamente es el territorio estadounidense. Está con Alberto del Rosario, el secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas, y dice: hoy hemos firmado la visión del acuerdo de defensa mutua que vitaliza nuestra alianza, especialmente con las Filipinas y Estados Unidos, haciendo frente a los desafíos territoriales y la integridad de las Filipinas del Oeste. ¿Qué quieren acá? ¿Hablar de otra guerra? Una alianza militar reforzada. Estamos viendo que de esta manera ampliamos y reforzamos nuestra sociedad en términos de defensa. Esta es la declaración de Manila que hemos firmado y que habla de una visión compartida, estratégica, política, económica y de pueblo a pueblo. Bueno, para eso era necesario la presencia de un crucero misilístico. Para firmarlo no se podía firmar en tierra, ¿no? Interesante el mensaje. Aquí es recibida por el presidente Benigno Aquino. Clinton dice que aumentará aún más el apoyo militar a Filipinas en sus territorios marítimos. Vieron lo que les mostré en el mapa, ¿no? Estados Unidos no toma posiciones en ninguna disputa territorial. Oigan bien, lo voy a leer de nuevo. Estados Unidos no toma posiciones en ninguna disputa territorial, pero ninguna nación tiene derecho a reclamar territorios a través de la intimidación y la coerción, dijo Clinton tras reunirse con el presidente filipino Benigno Aquino y el ministro de Defensa Voltaire Jasmin y los asuntos de exteriores Alberto del Rosario.
Clinton y del Rosario firmaron a bordo del destructor misilístico U.S. Fitzgerald lo que acabamos de ver. El documento apela a mantener la libertad de navegación, el comercio y el tránsito de personas en el mar. ¿Quién la amenaza? En Filipinas y en el mar de la China. Pero así lo subraya textualmente. Nuestra opinión es que las disputas existentes entre Filipinas y China deberían ser resueltas de manera pacífica, dijo Clinton. No obstante, Clinton aseguró que en este momento, la jornada, Estados Unidos siempre estará del lado de Filipinas, tiro por elevación a China. ¿Cómo la recibieron en Filipinas? ¿Cómo lo están viendo? Fuera las tropas. Fuera las tropas, referéndum basura, que se vayan las tropas de Estados Unidos. Cayetano Paderanga y la gente de la Alianza Patriótica dice, queremos que Estados Unidos se vaya de la disputa de las islas Spratly. Ese es un problema nuestro. Hillary Clinton es persona no grata aquí. Go home, que se vaya a casa. El problema de las Islas Spratly no debe ser usado por Estados Unidos para explotar más tensiones en esta región. Y el Tratado de Defensa Mutua viola la soberanía de las Filipinas. Estamos llamando a que dejen sin efecto esto. Y no queremos la presencia de esta señora aquí. No queremos ejercicios militares aquí. ¿Cómo se ve? Las cosas se pusieron interesantes con la visita de la señora, el nuevo tratado y el hecho de que Estados Unidos quiera involucrarse en el lío de las Islas Spratly para mandarle un tiro por elevación a China. Las Spratly que les mostramos son unos islotes en realidad desiertos e incultivables en el mar de la China meridional que nadie quería hasta que, oigan, que nadie querría ni quería hasta que, oh casualidad, se descubrió cierta riqueza energética en sus fondos marinos. Ergo, la señora va a Filipinas y calienta el tema. Y el presidente se va a Australia y llega a Canberra. O como decimos los amantes de la aviación, Canberra, recordando al glorioso Escuadrón 64, exceptuando lo exceptuado. Bajadita atlética, Julia Gillard, gobernador general Quentin Bryce, embajador de Estados Unidos en Australia Jeff Blige. Y Obama llega a Australia en visita de 28 horas. En Canberra el presidente llegó con la primera dama, luego de la cumbre en Hawái. El avión presidencial aterrizó procedente de Hawái directamente. Reportó que la visita, vean el pequeño blindaje, ¿no?, de la bestia, como le llaman a la nueva unidad presidencial. Lleva su propio oxígeno, como les dijimos, su propia sangre del grupo del presidente, blindada a todos los extremos, podría resistir un buen bazucazo y algo más que eso. Los neumáticos no son posibles de ser desinflados, pesa más de 5 toneladas, y lo que está detrás de esto es una jugada geopolítica fuerte para rodear a China, que sigue en pleno desarrollo. Obama quiere aumentar la presencia militar en Australia, pero al mismo tiempo quiere tranquilizar a China. El presidente y la primera ministra australiana Julia Gillard revelaron planes para profundizar la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la región Asia-Pacífica. Pero ahora se trata no de 500, como habían dicho, y le dijimos seguro que no va a ser así, sino que en principio van a ser 2.500 infantes de marina, con todos sus aviones, sus buques, y desde luego ahí van a ser una super base aérea. Como Julia lo ha dicho, estamos incrementando nuestra cooperación, y agrego que Estados Unidos está comprometido en esta región. Enviaremos nuestros infantes de marina en rotación a través de Darwin para hacer ejercicios de entrenamiento. Nuestra Fuerza Aérea también rotará y también usaremos los
bases aéreas del norte de Australia, es Darwin, lo que les habíamos mostrado en carácter de primicia en el mapa hace días. Estas rotaciones, dice él, nos van a permitir familiarizarnos con el terreno, trabajar en forma más efectiva con nuestra contraparte australiana, habilitar los ejercicios, la capacidad de operación con nuestros socios en la región y una amplia gama de posibilidades, incluyendo hacer frente a las crisis humanitarias, la ayuda en caso de desastre y la promoción de la seguridad y la cooperación con toda la región. Where everybody's playing by the same rules. Where if one set of markets is open, then with respect to Europe, con respecto a Europa estoy muy preocupado, realmente profundamente preocupado, y sospecho que debemos estar preocupados mañana, la próxima semana también, hasta que pongan en su lugar y en forma concreta un plan de estructura que envíe señales claras de los mercados. Europa, estamos detrás del euro y aquí no va a haber, esperamos, los problemas que tienen esos mercados hoy. Es decir, profundamente preocupados por la situación económica en Europa. Luego, frente a otra pregunta, dijo, como he dicho repetidamente y lo diré de nuevo, le damos la bienvenida al progreso, al crecimiento de la pacífica China, lo que hemos sido capaces de lograr en términos de millones de personas, cientos de millones de personas que salieron de la pobreza en las últimas 2 décadas, es algo absolutamente remarcable y es bueno, no solo para China, sino potencialmente para toda la región. Ustedes saben, en cuanto a Australia, la economía obviamente se ha beneficiado de la incrementada demanda, ustedes ven que hay en China. El mensaje principal es el que yo le he dado también privadamente a los chinos, y es que el crecimiento crea responsabilidades y es muy importante jugar por las reglas en el camino y de hecho ayudar a escribir y subrayar esas reglas que permiten que muchos mercados tengan progreso económico. Vean esto, ¿no? Hace un despliegue militar y sigue advirtiéndole a China cómo debe actuar. Es decir, le está dando lecciones a más de 1.300 millones de personas. De manera que China debe jugar de acuerdo a estas reglas, reconociendo su nuevo rol. Esta es una situación de ganar-ganar, y habrá momentos en que las cosas nos sean claras y nos veamos obligados a enviar un mensaje claro de manera de que las cosas vuelvan a su verdadero cauce y a su verdadero camino. Las responsabilidades vienen siendo una potencia mundial. ¿Qué les parece? Obama aumenta la presencia militar en Australia y quiere tranquilizar a China hablándole así. Bueno, mientras tanto, en Virginia, donde está el Pentágono, George Little, secretario de prensa del Pentágono, estamos enfocándonos en una misión, lo que va a ocurrir en las bases que vamos a tener en Australia. Lo haremos en íntimo contacto con el entrenamiento y el ejercicio necesario, y no tiene nada que ver con China. El asistente del secretario de Defensa, John Kirby, dice, no hay naciones específicas mencionadas en este tratado. Es acerca de mantener nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Es decir, no tiene nada que ver con China. Es reagrupar y mejorar la arquitectura de defensa en el Pacífico. Bueno, hablando del crecimiento y de Pacífico, vean esto, es un C-27J, es un bimotor de carga, ¿eh? Vean lo que hace. Esto es interesante, un tonel con un bimotor de carga. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Eso sí que fue una nota. ¿Dónde ocurrió esto? Bueno, en el show aéreo, el C-27J está fabricado en una compañía italiana con apoyo de la Lockheed. Esto es en la base de Dubái, donde se ha estado desarrollando un importante... Este es el Spartan C-27J, el que hacía el tono. Y esto es el Dreamliner que se vendió como pan caliente allí, ¿no? Alan Pifford, el jefe de la revista Aerospace Magazine, dice, el lado civil de esto, sin embargo,
Esto es increíble, ¿no? Hay que verlo para creerlo. Es lo que ha hecho posible las grandes mentas que tenemos ahí. Y hablando de el cosmódromo de Kazajstán, noviembre 14. Este fue el momento en que los rusos, que al igual que los chinos, están en el espacio como en su propia casa, mientras que Estados Unidos ya no tiene transbordadores para llevar o traer tripulación. Ahí despegaba la tripulación de Rusia rumbo a la estación espacial, y con un estadounidense y 2 rusos a bordo. Eso fue el lunes 14, desde las nevadas estepas de Kazajstán. Lanzamiento impecable, el Soyuz TMA-22. Esto ha sido pospuesto por 2 meses porque la nave Progress no tripulada se había estrellado en agosto. Ahora, la cápsula se acopló perfectamente a la Estación Espacial Internacional y la Soyuz TMA-22 llegó a la Estación Espacial Internacional y disipó cualquier temor respecto a fracasos espaciales rusos. Los comandantes rusos Anton Shraplerov y Anatoly Ivanishin y el astronauta estadounidense Daniel Burbank están ya en su puesto de trabajo, y los 9 tripulantes de la estación realizarán un total de 37 experimentos y además pondrán en órbita el mini satélite Chibis-M, que hace 2 semanas llegó a la plataforma a bordo del carguero ruso Progress M13. Este momento de acoplamiento. El Chibis-M pesa 52 kilogramos y estudiará las tormentas de rayos, con la peculiaridad de que será la primera vez de que este fenómeno meteorológico se investigue en diferentes espectros de radiación electromagnética de manera simultánea. Bueno, ahora los que tienen posibilidades de ir y venir de la Estación Espacial Internacional son los rusos, como lo han demostrado, y los que ya están haciendo lo propio y montando su propia estación espacial son los chinos. Y en la tripulación que va a estar van a enviar también a mujeres astronautas. Dejamos esto como una muestra de quién tiene la vanguardia tecnológica en este momento, y no dejan de ser llamativamente civilinos comentarios que hizo el Premio Nobel de la Paz al referirse a China cuando instala una nueva base militar, se lo habíamos dicho hace varios días, ahora se confirma, en Darwin, en Australia, y empiezan a meterse en el lío de Filipinas por esas pequeñas islitas que están en un entre hay petróleo y gas en el subsuelo. Nadie quería poblar esas islas, son inhabitables prácticamente. Ahora todo el mundo está interesado, incluyendo Obama moviendo fichas. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, estaremos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Gracias por permitirnos estar con ustedes allí. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Ahora las notas fueron no solamente las de Nueva York, sino las de Washington, allá en la costa oeste, Seattle. Ya veremos con qué saña hasta mujeres de 84 años las han tirado al piso, las han maltratado. Pero por respecto a la gravísima situación por la que pasa Europa y donde el paquetazo neoliberal ahora sí que está en pleno desarrollo, veremos cómo están haciendo frente a esto. Se habla de la intención de un impuesto europeo a las transacciones. Londres, que vive de eso y juega cuando le conviene a Europa y cuando no, a no ser de Europa. Ha habido un ping-pong interesante entre Alemania y el Reino Unido, pero recuerdan que les habíamos señalado la extraña agenda de la visita del señor Obama y de la secretaria de Estado en su momento a Australia, y les habíamos pronosticado hace días que aquí habría una super base estadounidense. Bueno, el acuerdo ya se firmó y el hecho es que como Japón sigue exigiendo
la retirada de Okinawa. Bueno, la idea es de alguna manera rodear la influencia y el área de expansión de China. Y se están disputando unos islotes aquí que parecen una manchita de mosca en el mapa, pero que generan una posición muy interesante de la cual ya vamos a hablar. Y como está en el mar de la China, China dice que es de China, que de quién va a ser algo que está en el mar de la China, pero no es tan sencilla la lectura. De manera que la agenda está bastante complicada, pero vamos a mostrársela en detalle con los acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy comenzamos por la parte protocolar de un cambio bien dramático en el ámbito europeo. Y esto tiene que ver con la salida final de Berlusconi y la juramentación del nuevo gobierno. Palazzo Grazioli, se va el conspicuo ex jefe de gobierno, quien dice que no descarta la posibilidad de volver a casa, pero parece que se llevó de recuerdo una espada y un jarrón chino. Y dijo el primer ministro a la delegación china cuando le trajeron esos regalos: la próxima vez tráigame unos dibujos del Kama Sutra, típico de su personalidad. Mario Monti jura como nuevo jefe del gobierno italiano 4 días después de la dimisión de Silvio Berlusconi. El ex comisario europeo se ha juramentado hoy como primer ministro ante el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Por primera vez va a haber 3 damas en el gabinete al mismo tiempo y además con cargos muy importantes. Nadie de estos caballeros ha sido objeto de una votación por el pueblo italiano. Es producto de la negociación y colocan ahí a los tecnócratas. Así que imagínense lo que viene, ¿no? El propio catecismo neoliberal. Lei avrà il compito più difficile insieme al Presidente del Consiglio perché... Tutti difficili e tutti insieme. Corrado Pacera, desarrollo e infraestructura, dice: bueno, la tarea es dificultosa, pero estamos unidos. Y es mucho lo que esperan. Bueno, por todos los medios, absolutamente sí, Italia va a haber una situación mejor. Ana María Kant y su cultura, ¿no? Las mudanzas son siempre mudanzas, dicen algunas crónicas. Y eligió qué recuerdo quería rescatar. El Cavaliere, en contadas ocasiones, utilizó el apartamento de que disponía como primer ministro en el Palacio Chigi, en la jefatura del gobierno, al lado de la Cámara de Diputados. Prefirió trabajar en su domicilio particular. Sin embargo, ha querido llevarse consigo 2 regalos de los centenares que recibió en el ejercicio del cargo por razones protocolares. Y según el diario La República, entre los objetos se encaprichó con una espada que le regaló el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, cuando visitó Astana, y un jarrón Ming que le obsequió hace pocos meses una delegación china de visita a Roma. El presidente de los chinos tuvo su anécdota muy típica de Berlusconi. Pero en fin, vamos a dejarla pasar. Hizo el gesto de que se le caía el jarrón ante la mirada de susto de los invitados chinos. Un jarrón del tipo Ming, imagínense ustedes. Pero esto es lo serio. Mario Monti, juramentado como primer ministro, y además se queda con la cartera de Economía. El tecnócrata no afloja. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, estamos aquí para compartir con ustedes los acontecimientos que ella, luego de haber girado otra vez sobre su eje imaginario, sigue generando en pleno desarrollo. Y esos acontecimientos en pleno desarrollo tienen ahora consecuencias de lo que habíamos analizado en días anteriores. Recordarán ustedes
el análisis que hicimos sobre el mapa de Australia, la cercanía a China y lo que se esperaba de los cambios estratégicos del posicionamiento de Estados Unidos. Hoy las piezas se encajan en ese rompecabezas y se ven claramente. Pero antes vamos a ir al tema de los indignados. Los indignados que están pasando por la situación desde Europa hasta Estados Unidos y en este